Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones. Entonces, vamos a presentar el tema Auditoría Forense Antifraude, Enfoque Integral y Convergente que contribuye al contador en todas las funciones. Para esto vamos a presentar a nuestro ponente, al magíster Eduardo Enrique Muñoz Marín. Él es secretario del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, socio de Royal Forensic Auditors y contador público autorizado con más de 20 años de experiencia como auditor forense, especializado en investigaciones de fraude, corrupción y lavado de dinero en los sectores público y privado. Cuenta con estudios de maestría en docencia superior por la Universidad de Panamá y máster en gestión de riesgos por la Universidad Antonio Nebrija en España. Posee múltiples certificaciones internacionales emitidas por el IAFA. Ha ocupado cargos como director de auditoría interna, auditor fiscal, subgerente financiero y analista en cumplimiento y riesgos, destacando en sectores como banca, gobierno, construcción y seguridad. Le doy la bienvenida para que pueda presentar su exposición. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos, principalmente al la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Perú. Pues en representación del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, IAFA, y de nuestro presidente, el doctor Juan Iván Rogers, que por cumplir compromisos en la República Dominicana, pues no puede estar esta noche con nosotros y me ha asignado pues estar con ustedes aquí. No sé si puedo presentar, si pueden ver lo que yo estoy proyectando acá o tengo que compartir la presentación desde acá, desde mi computador. Sí, tiene la opción para compartir. Sí, Tiene la opción para compartir, sí, claro. voy a compartir. Wow. Ok. No, no la puedo ver. No me deja compartir. Ahora sí vamos a ver. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Más bien si lo Sí, puede poner en sí, ya lo voy a presentación. ampliar. Ujú. Ok, Ahora sí. ok, deme un minuto. Listo. Bueno, primero que todo, como ya les dije, pues gracias por tenernos aquí y permitirme compartir con ustedes este tema que para nosotros es de vital importancia, pues lo que es el tema de auditoría forense antifraude, un manejo integral y convergente de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Eh, de, de hecho, Perú pues tenemos convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Lima, con o sea, tenemos, creo que son 16 colegios de contadores públicos en el Perú con los que tenemos convenios en este momento y esperando pues poder contar con más. Y para el mes de septiembre, octubre, sí, septiembre, octubre tenemos programado ir al Perú a otros eventos y en el cual esperamos contar con ustedes. Voy a dar inicio a mi presentación. Y con lo primero que quiero arrancar es mostrando, vamos a llamarlo este pastel, de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de teoría, muy, muy poco de teoría, algo de la realidad de lo que nos enfrenta la profesión en el día de hoy, sobre nuestra experiencia en esta materia y los resultados que hemos ido obteniendo, pues, a través de los trabajos. Antes de continuar, y vuelvo a la presentación atrás, en el QR que ven aquí a mi derecha, eh, está mi hoja de vida y mis demás datos. Así es que para el que quiera seguirme en redes y demás, pues ahí tienen mis datos. Igual lo tienen aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Hablemos un poco de teoría. Y cuando vamos a teoría vamos a ver cuatro puntos fundamentales. La definición, alcance y fundamentos, historia y algo muy importante, la ética. Ok, ¿qué es auditoría forense antifraude? La auditoría forense antifraude, pues no es más que la última y máxima especialidad del contador público autorizado, que atiende de manera integral y convergente los temas de prevención, disuasión, control, manejo de riesgo, combate, detección, investigación, cumplimiento regulatorio, que velan por la posible ocurrencia de temas de fraude, corrupción, lavado de dinero
que pues nos viene afectando tanto a individuos como empresas como una epidemia, porque esto ya se ha convertido en una epidemia realmente, no, ya no es un tema que lo vemos aislado como se veía anteriormente, que eran temas aislados los que escuchábamos de este tipo de situaciones. Eh, en los últimos años, pues esto ha ido creciendo exponencialmente y cada vez es más. El, esto, pues, de la Auditoría Forense Antifraude se emite un dictamen que es donde se presenta un informe adjuntando evidencias. Ok, ¿cuándo entramos a hacer a una auditoría forense antifraude? Cuando apenas se tengan sospechas de una posible ocurrencia de temas de fraude, corrupción o lavado de dinero. Esto lo vemos en la empresa privada, lo vemos en el sector público. eh, esto es, ¿cómo lo podría decir? La auditoría forense antifraude es un tema muy técnico, se puede realizar sobre el 100% de una operación particular y vendría siendo esto más que una fiscalización regular. Si vamos al tema de gobierno, la fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República en los diferentes países, pero es menos que un proceso judicial, pues nosotros no responsabilizamos y no juzgamos a nadie, tampoco definimos delitos. Para nosotros como auditores forenses antifraude, pues esa palabra es como decir una palabra obscena. La palabra delito para nosotros no entra en nuestro vocabulario porque nosotros no somos quienes vamos a definir o a tipificar delitos. Esa parte la hará la justicia. La auditoría forense antifraude es una nueva ciencia forense, subespecialidad de la auditoría, que es una rama de la contabilidad y como lo dije hace un rato, busca de forma integral y convergente prevención, detección de los flagelos de fraude, corrupción y dinero, y con esto nos convertimos en un auxiliar de la justicia. Aquí vemos temas relacionados con empresas, con gobiernos, con organizaciones no gubernamentales y algo muy importante que tenemos desde la parte de la auditoría forense antifraude, que es que buscamos la verdad material sobre la verdad procesal en caso de que estos terminen en la justicia. Siempre vamos a contar, en la justicia vamos a contar con un expediente que tiene, como decimos nosotros, la verdad procesal. Ahora toca determinar la verdad material de un hecho para poder ver lo que está presentando o sustentando nuestro representado en esta materia. ¿Por qué la palabra antifraude? Que es la pregunta que regularmente siempre nos hacen y con la que venimos debatiendo mucho en los últimos años, porque se habla mucho de auditoría forense, pero ¿por qué la palabra antifraude? Ok, la palabra antifraude indica que el auditor forense como tal está preparado para atender casos de fraude, corrupción y lavado de dinero. O sea, es antifraude, anticorrupción y antilavado de dinero. Además, y lo más importante, que para poder obtener la certificación como auditor forense antifraude, debe haber aprobado la prueba del polígrafo, donde se practica el polígrafo y podemos ejecutar esa pericia, pues allí se practica la prueba del polígrafo y quien obtenga pase la prueba del polígrafo, será acreditado como auditor forense antifraude. Eh, Corrupción y lavado de dinero están basados en fraude y de allí pues nace la palabra antifraude y abarca los tres flagelos. Pero ¿dónde nace? Nace en el fraude. El fraude es un engaño, o sea, se crea desde la mente, se crea desde la concepción mental de la persona o el grupo que tiene planeado un engaño para beneficio propio o colectivo. Luego, puede darse, porque no obligatoriamente se da, corrupción. Regularmente la asociamos, la corrupción solamente en muchos lugares la asociamos a el sector gubernamental, pero regularmente esto no es así. A nivel privado, pues tendríamos que ver cómo se le llamaría, pero para mí también igual sería corrupción, porque es algo que se corrompe en el proceso. Y finalmente, esto podría llevar a lavado de dinero, que el lavado de dinero es
otro tipo de engaño, al igual que la corrupción, y que se deriva generalmente de estereotipos de fraude y corrupción. En Panamá, creo que en Perú, en la República Dominicana, están tipificados principalmente como un delito autónomo y siempre tiene que tener un delito precedente. O sea, por eso es que nosotros vamos a la raíz, como decimos, a la raíz del daño. Vamos, lo primero que vamos a detectar es si hubo fraude. Para eso, pues más adelante les explicaré de algunas técnicas y algunas situaciones que miramos para definir el tema de fraude. Ok, definición de fraude, corrupción y lavado de dinero. Aquí está, en esta pequeña gráfica vamos a ver qué es. Bueno, es una pequeña estrategia para lograr, como lo dije hace un rato, una meta personal, organizacional o para satisfacer una necesidad humana por medios deshonestos. Porque ya desde que yo concibo el tema de cometer un engaño para beneficio propio, estoy siendo deshonesto tanto con mi socio, con mis colegas, con mi profesión, con quien tenga enfrente. ¿Por qué se comete? Pues por múltiples factores. Vamos a ver que hay factores externos al individuo, hay factores económicos, políticos, religiosos, sociales, y principalmente se da por la falta de control y de leyes adecuadas, la falta de una capacitación adecuada a nuestro personal, regulaciones que son muy laxas, que, que, que no controlan nada, la voluntad política para combatirlos y cambiarlos. Hay muchas situaciones que se pueden cambiar, que se pueden corregir y que se pueden mitigar en materia de antilavado, antifraude, anticorrupción y antilavado, que no se hacen es simple y sencillamente por temas de voluntad política. Entonces ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos y ver qué es lo que está pasando en la profesión y hacer un mea culpa de nosotros mismos, porque si la profesión llamada a ver el tema de control interno es la de auditoría, la de contabilidad básicamente, y por ende auditoría forense antifraude, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos dejando, como quien dice, robar el mandado de otros? Ok, fundamentos de la auditoría forense antifraude. Existen tres fundamentos importantes dentro de la auditoría forense antifraude, que son el fundamento contable, el fundamento investigativo técnico y el fundamento legal. El fundamento contable, ya lo conocemos todos los contadores, son las normas, los estándares de la profesión que poco a poco se han ido modificando y se van cambiando de acuerdo al informe, los informes con propósitos especiales, que es lo que dicta la norma que debemos hacer en esos casos. El informe, el fundamento investigativo técnico, eh, se va a ver sobre los manuales, las guías, sobre fraude, corrupción y lavado de dinero, incluso algunos trabajos de referencia que se tengan en materia de normativa procesal y penal para adecuarlo a lo que vayamos a ver, porque vamos, hay muchas formas de presentar, hay varias formas de presentar un informe de auditoría forense antifraude, dependiendo la ley o el tipo de norma al que nos estemos enfrentando. Por lo menos en Panamá, les puedo dar el ejemplo. En Panamá existe un sistema penal acusatorio, un sistema inquisitivo y un sistema mixto. Entonces, basado en cada uno de esos sistemas, nosotros tenemos que saber cuál es el fundamento investigativo técnico que vamos a utilizar, porque no se presenta de la misma forma el informe de auditoría forense antifraude ante la justicia cuando van los casos a la justicia. Y el fundamento legal, que para nosotros es el más importante, que es el procedimiento idóneo establecido en la recolección de indicios, pruebas que deben ser de tipo penal, de tipo contable, operativo y financiero. Esto aplica, como ya lo dije, para el ámbito civil, penal, particular, gubernamental, judicial, o sea, donde estemos, la famosa cadena de custodia debe ser un tema vital para nosotros, saber cómo vamos a recolectar las pruebas y todo lo que tiene que tener una evidencia para poder convertirla posteriormente en prueba cuando lo presentemos en nuestro informe de auditoría forense antifraude. Ok, vamos.
a hablar un poquito de historia. Esto va a ser bastante breve y vamos a resumirlo en los últimos 161, 162 años que ha pasado desde el año 1862. En el año 1862 en Inglaterra es donde nace la figura del auditor externo, que a diferencia de lo que fue transcurriendo en la historia hasta hoy día, pues el auditor externo sí tenía la función de velar por todas las operaciones como se hace hoy día, pues como un auditor forense, de ver todo, se veía todo y lo hacían básicamente para mantener la relación de confianza entre comerciantes, ya que podían tener mucha confianza entre ellos al momento de hacer un negocio, pero no había, faltaba algo que pudiera darle validez a ese tipo de transacciones o de convenios que se hacían entre privados y nace la figura del auditor externo. Para allá, para el año de 1940, en Estados Unidos nace la figura del auditor interno. Ya había comenzado la producción en lo que llamaron la revolución industrial, que aunque fue un poquito después, eh, ya se veía mucho movimiento, ya el auditor externo no se daba abasto con los trabajos que tenían, y pues nace la figura del auditor interno en Estados Unidos. Requerían las empresas tener una persona dentro, los auditores externos requerían tener a alguien internamente en las empresas para que viera esas transacciones y pudiera levantar informes y reportes de lo que se iba encontrando poco a poco. A medida que iban creciendo las operaciones a nivel de empresa, pues nace en 1950 también en los Estados Unidos el auditor de impuestos, lo que se llama el auditor fiscal en muchos lados, y pues en honor a la verdad, uno de los lugares donde más se le teme al fisco es en Estados Unidos y precisamente nace allí la figura del auditor de impuestos y es quien lleva adelante esa tarea de velar que todos los impuestos sean pagados y ejecutados de manera correcta y que nadie se escape de ese sistema. Para el 1967 ya empieza el impulso de los equipos tecnológicos, las computadoras, y tenemos que nace la figura del auditor de sistema. Es el encargado entonces ya de ver todo lo que se hacía antes en papel, mirarlo entonces desde la parte de sistema y darle esa secuencia, ese seguimiento a todas las operaciones que se iban registrando en los diferentes sistemas que fueron creados. Para la década del 70 y 80 nació la figura del auditor forense. Aquí es donde por primera vez se escucha la figura del auditor forense. Pero básicamente el auditor forense era el auditor, el contador convertido en auditor que iba viendo o iba desarrollando actividades netamente como un apoyo a la justicia. O sea, todo lo que hacían era directamente relacionado con el tema de justicia. Agarraban cualquier caso que tuviesen, lo agarraban era solamente para llevarlo a la justicia. No tenían otra, como quien dice, no tenían otra función más que esa, pues llevar las cosas a justicia. Nace también en Estados Unidos y desde esa fecha para acá, pues tanto auditores externos como internos, auditores de impuestos, auditores de sistema y auditores forenses, pues convivieron en todo este tiempo. Y no es hasta el año 2005 eh, que gracias a la iniciativa del doctor Juan Iván Roger Harper, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses, del IAFA, se crea, eh, eh, él se ingenia y dice, ¿sabes qué? Estamos solamente atendiendo el tema de detección, pero nadie está viendo el tema medular de esto, que es la prevención. Entonces ahí donde nace la figura del antifraude y crea pues el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, que para el año 2016, ya como algo más, ¿cómo lo podría decir? Algo más puntual en un gremio, llega a la comisión de la AIC y se crea una comisión que originalmente, cuando se le pide al doctor Roger que cree esta comisión o que dé la idea de esta comisión, era
Comisión de Auditoría Forense Antifraude y Peritaje Contable, o Comisión de Auditoría Forense y Peritaje Contable. Pues no se dio por varias situaciones, la crean ya para el año 2020, 2021, crearon la comisión la crearon con otro nombre, hoy día se llama Comisión de Peritaje Contable y Auditoría, Auditoría Forense. Hablo puntualmente de Panamá, porque Panamá creo que es la única de momento que tiene tipificado en una ley dentro de los actos propios de la profesión, practicar auditorías forenses. Fue la ley 2000, la ley 280 del 2021, de 31 de diciembre de 2021, la que promulgó esta ley y dentro de la cual se incluye puntualmente como un acto propio de la profesión contable en Panamá la realización de auditorías forenses. Por aquí hace un rato hacía una anotación. eh, el año pasado, a finales de año, esta ley eh, recibió como podemos llamarlo, recibió un golpe porque hubo un intento por medio de un decreto ejecutivo del 30 de diciembre de 2024, de reglamentar la ley. Pero en la reglamentación de la ley se fueron principalmente a un tema que fue la eliminación de algunos actos propios de la profesión contable. Hoy día se está luchando contra eso para ver si se logra cambiar y retrotraer la ley a lo que era en el 2021 y que se mantengan los actos propios de la profesión contable en Panamá de esa forma. Ok, vamos a hablar de algo que se menciona mucho, de lo cual se habla mucho, pero que muchos no practican. Ética. Ética versus antiética. ¿Qué es la ética? Hemos escuchado hablar, pues, muchísimo de ética aquí en Perú, en Dominicana, en México, en Argentina, en Colombia. Todo el mundo habla de ética hoy día. Pero ¿qué es un ser ético? Un ser ético es el que utiliza sus principios, hace lo correcto, que no afecta a la sociedad, hace cosas buenas, o sea, su mente trabaja desde la parte honesta, desde la concepción de los valores, como hablaba hace un momento Luis Edmundo, desde la parte de la honestidad, desde la parte de los valores que trae en casa. El ser ético no nace de otra situación que los valores que te traen, que te enseñan en tu casa. Al contrario de un ser antiético, que utiliza fundamentos legales u otras normas para cometer actos incorrectos que afectan a la sociedad. Hay veces que nos decimos, no es ético o no es legal, pero hay veces que tenemos situaciones que son éticamente incorrectas, pero legalmente correctas. Entonces, esa pequeña línea de ver hacia dónde me voy a inclinar, si hacia lo ético o hacia lo legal, es la que nos define nuestra formación en valores desde el hogar. Si desde la casa a mí no me enseñaron a ser honesto y a valorar más lo legal que lo ético, pues créanme que vamos a seguir sucumbiendo como sociedad en ese sentido. Ok, vamos al segundo punto de mi presentación, que es la realidad que hoy estamos viviendo en materia de auditoría interna, auditoría externa, cumplimiento y riesgos, peritaje contable y auditoría forense. Ok, la auditoría interna. Y ojo que esto lo hago con mucho respeto y respetando la profesión de cada uno, pero es como nosotros lo hemos visto y como lo hemos ido analizando a lo largo de muchos años y de lo que nos hemos dado cuenta, pues, en cómo va la profesión. La auditoría interna hoy día en muchos lugares está basada en riesgo, que si COSO RM, se realiza bajo un sistema de examen selectivo, no van al 100% de las operaciones. Y un punto importante, que yo creo que es el punto medular de donde se está viendo afectado mucho la auditoría interna, lo que yo llamo la tolerancia permisiva. Y la tolerancia permisiva proviene del tema de riesgo. El riesgo tiene temas de tolerancia
y de que son los que se dictan desde una sala de gobierno corporativo, desde un comité de riesgo, se sientan y establecen tolerancias para permitir ciertos límites en temas de riesgo, de que un cajero pueda tener un gasto mayor de 100 ahora, y lo hago como un ejemplo. Un cajero de banco hace 10 años se le permitía tener, en un lugar donde yo trabajé, se le permitía tener $10 de faltante por día. Hoy día ese rango subió y es lo que nosotros llamamos la tolerancia permisiva. Subió no a 10, subió a 100. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente, cuando te sentabas con el auditor interno y veía que tenías un faltante mayor a $10, te lo tomaba en cuenta como un faltante y lo presentaba en su informe de auditoría como un hallazgo. Entonces, para minimizar eso, los diferentes departamentos, principalmente el área de caja, lo que dijeron es, ¿sabes qué? Me estás afectando mucho en el tema de los hallazgos hacia mis cajeros. Vamos a subir la tolerancia. Vamos a permitir a los cajeros que tengan faltantes mayores a esa cantidad. Y basado en eso, pues empezaron a ser más tolerantes, no solamente en la banca, en muchos otros sectores que también se fueron hacia lo mismo, en carteras comerciales, en carteras de crédito, en muchas. Y algo interesante de lo que está pasando hoy día en materia de auditoría interna, responde básicamente al departamento de cumplimiento o compliance y a riesgo. La auditoría externa, la auditoría externa también se basa en un examen selectivo, en muchos casos, se limita a la identificación integral de los flagelos, no ven temas de fraude, no ven temas de corrupción, no ven temas de lavado de dinero, porque básicamente están enfocados a la parte de la elaboración de estados financieros. Tienen normas específicas para la elaboración de estados financieros y se basan en algo importante, la materialidad. Si los hallazgos son inmateriales, porque es un porcentaje X, la inmaterialidad puede ser el 5% del total de tus ingresos. Bueno, si no llega al 5%, no supera ese 5%, el hallazgo, el faltante que haya es inmaterial, pues lo están haciendo y lo están tomando de esa forma. Entonces, si vemos auditoría interna, tiene una tolerancia permitida que subió, y cuando viene la auditoría externa, esa tolerancia que permitió auditoría interna ya, que ya no es un hallazgo, no cumple con lo inmaterial de una auditoría externa, pues esto se convierte en en un doble hallazgo para el tema nuestro, para lo que nosotros vemos. Para auditoría interna no lo es, para auditoría externa tampoco lo es, y pues ahí lo van dejando, y por eso es que se limitan a la identificación de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Cumplimiento y riesgo eh, está enfocado en la tolerancia también, sigue normativa legal limitada y no convergente, y se cuidan mucho, mucho, mucho. Todo lo que hemos visto de temas de cumplimiento y riesgo se limitan a algo muy importante, y lo he visto en muchas industrias, no solamente en la bancaria, que es la que más de repente afecta o la que más eh, conocemos, que es el riesgo reputacional. Aquí hay algo importante que no les mencioné. En este círculo que hay en el centro que dice no existe, no existe convergencia, integralidad y convergencia en esta materia. Y ahí lo tenemos. Integralidad y convergencia es lo que no existe en cada uno de estos componentes. No lo vemos. Peritaje contable. El peritaje contable una labor muy importante, pero sí, cumple con el pedido que hace taxativamente la justicia. Responde a lo que quieren las partes. Y hace un rato el colega Luis Edmundo lo decía, no se puede salir de lo que le pida el juez. O sea, se va precisamente a lo que pide el juez. Y ese es la gran falla que tiene el tema del peritaje contable, porque tiene una limitación. Y no es por voluntad, sino porque, pues, así lo dictan las normas. La auditoría forense como tal, sola, como lo hablé hace un rato cuando fue establecida en Estados Unidos, solamente es vista con fines de detección y de apoyo para la justicia. O sea, hasta ahí, es limitado en ese sentido.
vamos a cumplir con, es un poco más que un peritaje contable, tiene algunas eh, permisividades más, pero también es un poco limitado. Y vamos a la que yo diría que es la que menos converge y menos integral está en todos, que son los tres organismos importantes en el mundo: el OCDE, la OCDE, el GAFI y Transparencia Internacional. Cada uno habla de algo distinto. Uno habla de corrupción, el otro habla de impuestos, el otro habla o sea, de lavado de dinero. Hablan de todo, pero no convergen entre sí. No se sientan en la misma mesa y discuten cosas que tengan que ver con la normativa directamente enfocada a los temas de fraude, corrupción y lavado de dinero. Ok, aquí como lo mencioné, instituciones encargadas de velar por flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero que no convergen. Fraude y evasión fiscal, ¿quién lo ve? La OCDE. Corrupción, lo ve Transparencia Internacional. Lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera GAFI. Y la que yo considero la más eh, eh, permisiva de todo, o llamémoslo de otra forma, la más peligrosa de todos, que son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo, por investigaciones que hemos hecho, existen 97 reconocidas en el mundo hasta hace unos 2 años, de las cuales las tres más grandes manejan más del 90% del mercado. El resto maneja el 10%. Pero las calificadoras de riesgo son, ojo, esto lo digo yo, son un menú a la carta. Dependiendo cómo esté el país o cómo quieres que proyecte un país o una empresa, así mismo voy a emitir un informe de riesgo. Y hay, les puedo decir, hay documentales y hay información en la web que hablan sobre calificadoras de riesgo que de verdad preocupa cuando uno les hace se sienta a ver hacer un detalle de lo que ellas hacen, pues es preocupante la forma como se manejan las calificadoras de riesgo. Ok, hablemos ahora de experiencia, herramientas, estrategia, entregables, aporte y los fraudes por nivel. Dentro de las principales herramientas, ciencia forense y tecnología utilizada en la auditoría forense antifraude, tenemos este menú, que son 7 herramientas vitales para nosotros los auditores forenses antifraude. Uno es el triángulo de fraude. Todos los casos que nosotros manejamos hoy día, todos, cada uno de los casos, es más, casos que no hemos tomado, porque lo primero que hacemos es ponerlo en el triángulo de fraude. Ponemos el caso en el triángulo de fraude, lo analizamos y si el triángulo de fraude nos da dos de los tres resultados que nos da, indican que hay un tema de fraude, corrupción y lavado de dinero, pues automáticamente ponemos un stop y hacemos un análisis más profundo a ver si amerita que lo podamos asumir. Un aliado importante de nuestra carrera, de nuestra profesión, de nuestro ejercicio es el informático forense. ¿Por qué? El informático forense es la persona que le va a dar seguimiento a todo lo que haya pasado por el campo digital, todo lo que pasó por un sitio, por un teléfono, todo lo que pasó por un correo electrónico, todo lo que pasó por un sistema. O sea, el informático forense es la persona idónea, es el profesional idóneo que nos va a ayudar a nosotros a sacar ese trabajo adelante. Y tiene que haber eh, ¿cómo les digo? Tienes que tener los elementos suficientes de convicción para poder solicitar de manera idónea la obtención de una prueba, porque el hecho de que tengas en tu trabajo, en tu empresa, tengas a un posible sospechoso de un caso de fraude, no te da derecho de que como tú eres el dueño de la empresa, tú eres el dueño del computador, a accesar o acceder a la información de esa persona. Tiene que ser por los medios idóneos la obtención de esa prueba, porque estás violando las garantías fundamentales de esa persona en materia de privacidad. Ya hay muchos casos que han pasado en el mundo, pues que se ha violado la privacidad y casos que pudieron haber sido monumentales en materia de fraude
quedan en nada porque la obtención de la prueba, principalmente la prueba informática, no se hizo de la manera correcta ni idónea. Una herramienta importante que utilizamos desde la parte de auditoría forense antifraude es la reconstrucción contable forense. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Cuando no tenemos, ya sea un sistema, ya sea que no hay libros contables, pero tenemos lo importante, tenemos las pruebas financieras, operativas y contables, y con eso podemos reconstruir nuestra contabilidad para poder llegar eh, a un punto donde podamos definir cuál fue la afectación contable que hubo en el caso que estemos viendo. Otras herramientas, la grafología forense y la grafoscopía forense. Una se encarga de verificar que los trazos y las firmas o los escritos que haya presentado una persona tengan una definición, si por bien pudiéramos llamarlo, de la parte psicológica de esa persona, de cómo es su personalidad, y la otra se encarga de definir si, si la persona a la que nosotros estamos investigando es la que realizó esa firma, ese trazo, es la que lo haya ejecutado. Eso es muy importante cuando analizamos documentos físicos, principalmente cheques, órdenes de compra, ese tipo de documentos que son documentos de valor que se nos pueden, una instrucción o algo que haya afectado a un cliente que nosotros estemos atendiendo. La psicofisiología forense, que es básicamente donde entra la parte esa que es el polígrafo, todo lo que tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano, pues el polígrafo lo detecta, la sudoración, el picor en la nariz, o sea, el movimiento todo lo que es la respiración, todas esas cosas son detectadas por medio del llamado detector de mentira o la prueba del polígrafo, pues eso entra dentro de las partes de la psicofisiología forense. Y una prueba muy importante que, a la que hay que tenerle mucho cuidado, que es la entrevista. La entrevista siempre debe ser una entrevista voluntaria. No podemos correr a hacer un interrogatorio. Nosotros no somos quien, como auditores forenses antifraude, nosotros no somos eh, personal de instrucción de la justicia para realizar un interrogatorio. Nosotros tenemos que tener mucho tacto al momento de hacer una entrevista. Y en la entrevista nosotros no podemos estar aseverando o diciéndole a una persona que estamos entrevistando cosas de las que nosotros no tenemos prueba. De eso hay que cuidarse mucho, por eso es que estas herramientas son vitales para la buena ejecución de una auditoría forense antifraude, porque con esto nosotros podemos armar un expediente bien para poder posteriormente llevarlo a la justicia si es necesario. Ok, les hablaba del triángulo del fraude y aquí se los voy a presentar. ¿Cuándo ocurre fraude, corrupción y lavado de dinero? Cuando dos de estas converjan, cuando tengamos dos de estas dentro de un análisis, oportunidad, motivo y actitud. ¿Y qué es la oportunidad? Pues las políticas que dicta la empresa y políticas y controles que dicta la empresa, que son, como lo dije hace un rato, son laxos. No hay controles, no hay políticas adecuadas de manejo de la empresa. El motivo, si la persona que está realizando el acto de fraude tiene eh, una presión social, tiene una necesidad económica, el jefe lo presiona para que haga actos indebidos, pues allí tenemos el motivo. Y la actitud, si vemos que esa persona ya de anterioridad había cometido un acto de fraude en otro lugar donde estuvo, pero es muy bueno, pues, y hay que contratarlo, aunque tú sabías que él tenía eso, lo contrataste corriéndote el riesgo, ya tiene un historial, la persona tiene la capacidad. Donde tengamos dos de estas, estamos ante un inminente caso de fraude eh, por medio del triángulo del fraude. Hace un tiempo, en una auditoría que practicábamos el doctor Roger y yo, hicimos, como quien dice, el triángulo de fraude a lo inverso. Hicimos una evaluación del caso que estábamos viendo, si cumplía con cualquiera de estas tres.
y nos tomamos, pues no por sorpresa, sabíamos dónde estábamos, sabíamos lo que estábamos haciendo y pudimos aplicar el triángulo de fraude de forma inversa y decirle a la justicia que los controles existían, que la persona no tenía motivos ni necesidad de cometer un acto de fraude y que su actitud, o sea, no era para eso, no tenía un historial delictivo, no tenía no tenía o sea, no había motivos. Y pudimos sustentar en ese informe, con este triángulo del fraude, pues lo contrario, que no había esa necesidad, esa oportunidad y esa actitud de hacerlo. ¿Cuáles son los entregables de la auditoría forense antifraude? En cuanto a la prevención, que como ya lo dije y lo vemos allí, vemos temas de manejo de riesgo, cumplimiento regulatorio, disuasión, control, eh, eh, de temas de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Asesoramos, estudiamos, evaluamos, diseñamos e implementamos guías o programas de prevención AAA, que son antifraude, anticorrupción y antilavado de dinero. ¿Para qué? Para mitigar la ocurrencia del flagelo de fraude principalmente o de los tres en conjunto. La norma en Panamá de una norma nueva que existe desde el año 2015, que habla sobre los sujetos no financieros, obligan a los sujetos no financieros a presentar un manual de cumplimiento, solamente un manual de cumplimiento. Pues nosotros no hacemos solamente un manual de cumplimiento, nosotros cumplimos con presentar un programa AAA que ve los tres temas, porque es que uno no es alejado del otro. El manual de cumplimiento básicamente se enfoca, y es lo que vemos en los manuales que hemos revisado aquí, se enfoca mucho en cumplir con el tema del beneficiario final, que para los lavadores de dinero, pues eso es hasta un chiste, porque la forma y las maneras como lo utilizan para lavar dinero hoy día, pues eso para ellos viene siendo un chiste. En cuanto al combate, detección, investigación, aclaración, confirmación o descarte, se examina y emite un informe de auditoría especial forense antifraude sobre el manejo de fondos y recursos de una entidad particular, de un cliente particular, de una empresa privada, pero con la aportación de evidencias, que es lo que va a determinar técnicamente qué ocurrió. Nosotros vamos a examinar, pasó algo en una caja, eh, hubo una afectación en una caja de una empresa, nos piden que veamos el área de caja. Nosotros vamos a ver 100% las operaciones del periodo convenido. Quiero que veas las cajas de los últimos 3 años, porque me están robando por medio de las cajas y tengo sospecha de que me están robando ahí y quiero que me evalúes el tema de caja. Bueno, vamos a ver todas las operaciones que pasaron por caja en ese periodo de tiempo que nos hayan dicho. Puede ser que haya un periodo de tiempo previo en el que no se sospechaba que estuviera pasando nada, pero cuando nosotros empezamos a hacer nuestra investigación, nuestra auditoría forense antifraude, nos damos cuenta de que nos dijeron que era del 2015 al 2018, pero nos damos cuenta de que había transacciones que iniciaron con el tema de afectación de caja desde el año 2013, 2014, porque siempre vamos a tener que ir hacia el inicio, la raíz de donde ocurrió el inicio de ese fraude. Y como lo dije, determina técnicamente qué ocurrió en esa operación. Ok, ¿qué aporta el informe de auditoría forense antifraude? En la parte técnica, ya lo dije, determina lo que ocurrió. Se aportan las leyes, las normas, todo lo que veamos en materia de antifraude, anticorrupción, antilavado de dinero, los esquemas de cómo se pudo haber ejecutado, cómo se configuró, qué etapas, o sea, qué tipología utilizaron para hacerlo. Nosotros lo vamos a presentar y le vamos a decir a quien nos haya contratado cómo se ejecutó ese, ese, ese fraude. Vamos a presentar el valor de los fondos y recursos involucrados en los hallazgos, las personas naturales y jurídicas que hayan tenido que ver directa o indirectamente, interna o externamente en este caso. Pero aquí hay una palabra importante, que es que se relacionan, porque nosotros no
¿cómo lo digo? No culpamos a nadie. No decimos puntualmente fue fulano, nosotros relacionamos. Esta persona pudo haber sido, pero nosotros no lo decimos directamente. La forma de redacción que tiene el informe de auditoría especial de auditoría forense antifraude tiene un componente importante que es llevar al lector o a la parte, al fiscal, al juez, decirle de una forma no directa quién nosotros creemos que pudo haber estado relacionado a ese caso. No lo vinculamos directamente, que es parte de los errores que se cometen a veces en auditorías internas, que vinculan directamente a una persona. Nosotros desde Auditoría Forense Antifraude no vinculamos directamente, nosotros relacionamos a la persona. Los anexos, notas que detallan los hallazgos y evidencias formalizadas de estos. Nosotros no trabajamos con papeles de trabajo y por eso que la palabra anexo es importante. Todos los documentos que nosotros revisamos en una auditoría en un informe de auditoría especial forense, antifraude, todo lo que vemos se convierte en evidencia y automáticamente eso pasa a ser anexo de nuestro informe. Nosotros no nos quedamos con ningún documento cuando termina la auditoría. El informe y más nada. Nosotros nos mantenemos con una copia del informe y eso es lo que nos queda a nosotros. Los demás documentos, todos tienen que ir en la auditoría forense antifraude, tienen que ir vinculados a la auditoría y son los anexos de la misma. Por eso es que cuando uno elabora el informe de auditoría forense antifraude, es importante saber relacionar cada documento. En el mes de marzo, finales del mes de marzo, tuvimos el primer congreso profesional y académico de auditores forenses antifraude en Santo Domingo, República Dominicana. Y a mí precisamente me tocaba hablar de este tema, de la elaboración del informe de auditoría forense antifraude. Y créanme que nos quedamos cortos en cuanto a tiempo, porque o sea, ya estábamos muy limitados de tiempo para poder explicar. Este es un tema que se tiene que abordar a mayor detalle. Y hace unos días haciendo unas anotaciones al respecto, pues le comentaba al doctor Roger que este tema tiene tanto detalle, el menudo de un informe de auditoría forense antifraude es tan detallado que para iniciar nosotros no tenemos, como quien dice, agarramos un informe y copiamos y hacemos otro con ese mismo. Eso no existe, eso no es posible. Nosotros le llamamos a ese tipo de trabajo acá machote. Ese machote no existe en auditoría forense antifraude porque cada caso es tan distinto y como lo dije al inicio de mi presentación, en lo, en lo, en lo técnico, nosotros tenemos que saber ante qué estamos. Sistema penal acusatorio, sistema inquisitivo, sistema mixto. Y de allí ya vamos a saber la concepción de cómo va a ser ese informe y empezar a trabajarlo. Por eso es que les digo, los anexos, las notas que detallan todos los hallazgos y las evidencias que ya formalicemos son de vital importancia para el informe de auditoría forense antifraude. Aquí, como lo dije, las evidencias es lo que marca nuestro trabajo, es el sustento clave de nuestro trabajo, es esa, porque se prueba cada transacción. Y la evidencia de una auditoría forense antifraude tiene que tener estos tres elementos: financieros, operativos y contables o presupuestarios. Presupuestarios para el gobierno, contable para la empresa privada, porque se maneja por contabilidad financiera y presupuestaria. Pero esto es lo vital. La prueba financiera, el, el, el cheque, el recibo, el cheque, la transferencia. La prueba operativa, ¿qué es? Tenemos la factura, el recibo y la presupuestaria y contable, pues son los registros que tengamos en el sistema. Ubicación del fraude por nivel y tipo de auditoría especial forense antifraude a realizar. La auditoría forense antifraude de primer nivel es cuando el fraude ya ha sido investigado, lo tienen las autoridades y nos dijeron, mira, aquí hay un caso tenemos este cliente que está siendo investigado por un tema de fraude, corrupción y lavado de dinero y necesitamos que se haga una auditoría forense antifraude. O una contraauditoría forense antifraude. Nosotros hemos participado de ambos. Hace 2 años aproximadamente estuvimos en la defensa de un caso de un cliente
al cual una entidad de gobierno en Panamá ya le había presentado una auditoría forense antifraude. Entonces, para poder determinar y deslindar responsabilidades de nuestro cliente, en ese caso, tuvimos que hacer una contraauditoría forense antifraude. ¿Y qué fue? Refutar todo lo que había presentado esta entidad en materia de su informe de auditoría forense, porque presentaron fue un informe de auditoría forense. Nosotros presentamos un informe de contraauditoría forense antifraude que logró, pues, que al final el demandante desistiera de la demanda porque las pruebas que nosotros presentamos en el informe eran contundentes y lo iba a incriminar era a él. Entonces desistió y llegó a un acuerdo con nuestro representado. El segundo nivel, el fraude cuando se sospecha o ya ha sido detectado, pero que todavía no ha sido investigado. Esto hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer en el sitio donde está ocurriendo o extra situ. ¿Qué es el extra situ? Bueno, lo vamos a hacer de forma más discreta. Acordamos, vamos a poner el departamento comercial de una empresa. Sabemos, los dueños de la empresa tienen sospecha de que ahí hay un tema de fraude y deciden contratarnos y les pedimos que nos den la documentación, todo lo que tenga que ver con ellos, nos los den fuera, nos entreguen las cosas fuera. Y desde ahí se puede empezar a investigar y a trabajar en la preparación del informe de auditoría forense antifraude. Cuando se tiene todo listo, se le lleva. Hay empresas que deciden hacerlo ahí, incluso con su personal interno, sin ningún, sin ningún tipo de problema, aunque los que se están investigando estén allí dentro. Hace poco nos tocó ver un caso así. Nos trajeron a las personas, vinieron de otro país, que eran los que estaban más o menos vinculados al hecho por sospechas del dueño. Nos llama, nos vemos, nos sentamos con ellos, pues y nos dimos cuenta de que sí tenían implicación en lo que en lo que estaba pasando y trataron de aguantar toda la información que nosotros pedíamos, que era una de las estrategias que nosotros habíamos planteado. Decíamos, si ellos demoran en darnos la información, es que van a estar maquillándola, van a estar acomodándola para entonces presentárnosla. Y así mismo fue, demoraron más del tiempo que les habíamos dado para presentar la información pedida por el propio dueño, que les dijo, pásenle la información a los auditores forenses antifraude, y estas personas que estaban vinculadas al hecho demoraron la información, se equivocaban en cosas tan tontas como que el correo le faltaba una letra, le pusieron un punto de más, le pusieron un dato de más para que el supuesto correo que nos tenían que mandar con la información no nos llegara. Y entonces, sí, no, yo lo mandé. Ah, no, pero es que tenía un error. Habían pasado 3 semanas y nadie se había dado cuenta de que no nos había mandado la información. Y el fraude de tercer nivel es ese fraude que no ha sido detectado. Es aquí donde se hace una auditoría forense antifraude preventiva. Esto puede ser aplicado tanto para el gobierno como para una empresa en particular. Es ahí donde vamos a entrar a hacer un manual AAA para poder mitigar esas cosas que no vuelvan a pasar, pero es donde vamos a tener una herramienta para que a futuro esto no se vuelva a dar. Pues ese es el fraude de tercer nivel que no ha sido detectado, nos toca entrar a detectarlo, pero al momento en que estamos haciendo la detección, automáticamente estamos haciendo, porque de allí van a nacer dos informes, un informe de auditoría forense antifraude eh, para investigar el hecho y determinar qué pasó y cómo pasó, y uno preventivo, que es el que va a dar las normas o los controles a posterior. Ok, vamos a los resultados, unas pequeñas conclusiones y recomendaciones que hay en esta materia. Ok, el 75 al 80% de los casos de fraude, corrupción y lavado de dinero que se han detectado en el mundo son dados por un dato o por un accidente. Regularmente la norma, o sea, los auditores internos, por cifras que se las debo, no las tengo aquí, capturan como el 4% de casos de fraude, corrupción y lavado de dinero en una entidad. Los auditores externos capturan un poco menos del 15%. La dirección de la empresa ronda el 28-30%. Y las autoridades son las que más nos dicen
30, 35%. Oye, te están robando. Oye, está pasando algo en tu lugar, porque así o sea, se dan cuenta mejor desde afuera que desde adentro de lo que está pasando. Ronda entre el 75 y 80%, pues esto que se da por un dato, siempre hay personas y por lo menos a mí me gusta trabajar de esa forma, como quien dice, eh, al estilo topo, sin mayor luz, sin mayor cámara, llevándome bien con las personas que en una organización se ven más vulnerables. Aseadores, mensajeros, seguridad, conductores. Esas son las personas que le pueden aportar a usted la mayor cantidad de datos posible, porque son las personas que muchas personas de cuello y corbata, como llamamos, los consideran ignorantes por la posición que tienen. Un aseador, hablan delante de un aseador cosas que están pasando, cosas que están haciendo, hablan delante de un mensajero, entonces, allí esas personas son vitales en nuestro trabajo. Saber que ellos pueden aportar un dato importante para la ejecución de nuestro trabajo. ¿Por qué cae un defraudador? Por tres palabras clave y lo que resumimos en una palabra, NIA. Negligencia, incompetencia y la peor, la avaricia. Se creen tan vivos, tan imponentes que nadie les puede hacer nada, que cometen negligencia, no tienen las competencias para hacerlo, lo hacen de manera torpe, pero lo peor es que cuando se robaron 10, se robaron 20, pero ya no quieren ni 10 ni 20, ahora quieren 1000. Y entonces allí es donde van perdiendo el control de las cosas y son detectados. Unas breves conclusiones. eh, Paso a leerlas directamente para que podamos avanzar un poquito. La auditoría forense antifraude es la medida más efectiva para prevenir, detectar, investigar y combatir fraude, corrupción y lavado de dinero. Hay una necesidad básica de educación integral y convergente en auditoría forense antifraude en los poderes del Estado, tanto aquí como en México, como en Colombia, como en República Dominicana, como en Perú. Todos necesitamos educar más a nuestros profesionales, a nuestros colegas para mitigar este tipo de flagelos. Hay una necesidad importante de estadística, de estudios, de investigaciones sobre fraude, corrupción y lavado de dinero a nivel público y privado, porque esto ya es un problema social contable y a nosotros como contadores públicos autorizados contadores públicos colegiados, la sociedad siempre nos está mirando, siempre nos tiene de referencia de qué estamos haciendo nosotros en estos casos de fraude, corrupción y dinero que nos explotan en la cara todos los días. Hoy a mí me escribió un amigo y me decía, oye, mira, ¿qué opinas de tu colega que está en este cargo? El tipo está acusado de algunos temas de corrupción, ¿qué tú opinas de él? Pues no te puedo decir más porque eh, uno, no tiene una acusación formal. Dos, no se ha podido probar de que él haya estado vinculado en eso. Y no te puedo decir porque es tan limitada la información que existe en ese tipo de casos que nosotros tenemos que ser un poco más proactivos en eso, en levantar estadísticas, estudios, investigaciones, hacer este tipo de trabajo para poder ir documentándonos todos. Y créanme que un caso que vemos aquí en Panamá nos sirve una referencia de algo que haya pasado en Perú, nos sirve una referencia de algo que haya pasado en México, algo que haya pasado en Colombia, algo que haya pasado en los Estados Unidos. Esos temas que nosotros podamos ir documentando y poder viendo, nos van a servir mucho para cuando nosotros hagamos nuestros trabajos. Hay una necesidad urgente de preparar auditores forenses antifraude certificados debidamente con conocimientos en la prevención y combate de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y hay una necesidad imperativa de rescatar la ética y los valores morales de los empresarios, funcionarios, políticos y de la sociedad en general. Y como lo dije al inicio, nadie puede formar a nadie en valores, ni en ética, ni en nada de esto. Esto se recibe desde la casa. Nadie se tuerce, como dice, nadie se tuerce en el camino. El que viene torcido desde la casa. Ya el que se tuerce en el camino es porque lo traía, lo traía desde muy interno. Y por eso los invito a que pues trabajemos eso en casa, enseñemos a nuestros hijos valores, enseñemos a nuestros hijos ética, que eso es lo que al final del camino pues les va a determinar
lo bien lo bien que les vaya a ir en la vida de acuerdo a lo que ellos hagan. Recomendaciones AAA, antifraude, anticorrupción, antilavado de dinero. El 80% de la solución es la prevención. Existen más de 200 descripciones o configuraciones de técnicas de fraude y más de 50 de corrupción y lavado de dinero. Es obligatorio enfrentarlo en un enfoque integral y convergente de auditoría forense antifraude. Las leyes y normas actuales no son suficientes para detectar y prevenir temas de fraude, corrupción y lavado de dinero. Hay que apoyarse mediante ley en profesionales independientes, gremios locales. En Perú tenemos, perdón, en Perú tenemos convenio con el Colegio de Economistas, tenemos en Dominicana y Panamá tenemos convenio con colegios de abogados. O sea, hay que buscar otras profesiones también y ver que todos estamos enfrentando un mismo tema, que son los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero que nos están afectando cada día más. Considerar las pruebas poligráficas como requisitos en funciones sensitivas, fortalecer y profesionalizar superintendencias de banco, de seguro, financieras, reaseguro, cooperativas, o sea, todo lo que tengamos como entes regentes de una actividad, tenemos que profesionalizar y fortalecer con capacitación a esa gente. Y nosotros, pues el doctor Roger ha propuesto en varias ocasiones, en varios países, la creación de una superintendencia de sociedades anónimas, que sea la que se encargue de regular si las empresas funcionan o no funcionan bien de acuerdo a lo que hacen. Y recuerden algo, no todo es lavado técnicamente. Mucha gente, muchos enfoques en trabajos de auditoría que hemos visto, se van directamente al tema de lavado. Buscan un delito precedente cualquiera y llevan todo directamente al lavado. Y lo primero que hay que ver es si existió un fraude, porque hay cosas que no son, pueden ser fraude y corrupción, puede ser fraude solo y no necesariamente llega al tema del lavado de dinero. Eh, Otro punto, pues los auditores internos en entidades del Estado, Contraloría, entes reguladores, tribunales, fiscales, requieren especializarse en el conocimiento del manejo integral y convergente en técnicas de prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero, principalmente los órganos judicial y los ministerios públicos de los diferentes países. Es importante que capaciten a su personal y que tengan expertise en estos tipos de temas. Y debe trabajarse una ley que proteja al profesional contable cuando no estén de acuerdo en firmar o reportar o autorizar una transacción con indicio de fraude. No vaya a ser, o sea, te despiden por tú presentar un reporte de algo fraudulento. Nadie te protege. Entonces, hay que propiciar de que haya leyes que eviten el despido de funcionarios, de colaboradores que tengan que ver desde la parte contable, desde la parte de auditoría, y que de verdad haya un ejercicio independiente de la profesión contable, principalmente de las auditorías forenses antifraude, para que estemos cubiertos con el secreto profesional tal como ocurre con los abogados. Pues les agradezco mucho su atención. Aquí les dejo este QR. Este QR es el QR de la revista CPA Panamá, una revista indexada de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, específicamente de la Escuela de Contabilidad, donde el doctor Juan Rogers y yo escribimos. Este QR principalmente los va a llevar a la última publicación, que fue la del mes de enero, que es el artículo que está corriendo hoy día, que habla sobre el tema de la importancia pues, del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude en esta materia de auditoría forense antifraude. Y les invito para que participen y hagan los contactos con el Colegio de Contadores Públicos de Lima o con la Junta de Decanos para la próxima certificación que da inicio el 12 de agosto al 11 de septiembre. Sería la certificación número 18 y pues esperamos contar con todos ustedes en la misma. Muchas gracias, señor Eduardo, por, por la exposición. Más bien, hay
hay algunas preguntas de los participantes, Sí, ¿no? Que claro. han realizado. Entonces, voy a leer unas cuantas, por favor. Ya. Nos preguntan, por ejemplo, qué normativas y estándares internacionales son relevantes para la auditoría forense y cómo afectan las diferentes jurisdicciones. Ok, es una pregunta interesante. Normativa, utilizaremos la normativa del país en el que estemos. No podemos agarrar, por ahí salió un documento que hablaba de una normativa general. No se puede utilizar una normativa general porque cada país cambia. La normativa penal, la normativa jurídica cambia en cada país. Entonces tenemos que trabajar basado en lo que tengamos en cada país. La normativa, bueno, las normativas, la norma contable con la que nos hemos guiado todo el tiempo es lo que tenemos que utilizar de referencia, pero al momento en que vamos a presentar nuestro informe de auditoría forense antifraude, es cuando debemos saber dónde estamos, qué es lo que estamos presentando y saber qué es lo que vamos a entregar. El entregable de la auditoría forense antifraude es vital para poder tumbar todo tema que venga, que me quieran disparar por una normativa X que no cumplí. Allí es donde tenemos que enfocarnos, saber que la normativa que vamos a usar es la del país de nosotros y no una norma que haya sido general, que se usó en el Perú, que se usó en Dominicana. No, no. Si no aplica la normativa nuestra, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí. Dice también, ¿cómo educar al personal para evitar fraudes? Capacitación. Capacitación en materia de auditoría forense antifraude. Por eso les dije, los invito a que pasen por el programa, que entren al programa, que se certifiquen, que instruyan a su personal en estos temas, porque es vital que se conozca que el origen de todo está en el fraude. Y como les dije, nosotros como profesionales contables somos quienes debemos estar velando por los controles internos de las organizaciones. Y hoy en día estamos relegados a cumplir lo que dice riesgo, a cumplir lo que dice cumplimiento, a cumplir lo que dice cualquiera, menos a seguir nuestro instinto y nuestro olfato como auditores y como contadores, que es donde tenemos que enfocarnos de verdad, en mirar quiénes somos los que debemos estar al frente de las partes del tema de control interno dentro de la organización. Y ahí es donde de donde yo invito a nuestros oyentes a que capaciten a su personal en esa materia. Mm, hay otras, ¿qué técnicas claves se aplican en la AFA y lavados de activos? En la AFA, en cuanto al tema de lavado de activos, lo importante es saber en qué jurisdicción estás, eh, qué, qué, qué sistemas judicial es el que estás enfrentando. Y de allí en adelante iniciar, por supuesto, con obtener toda la evidencia posible y poder documentar tu informe con evidencia y decir, como lo dijimos hace un rato, decir la verdad, no ocultar la verdad. Esto es clave en una auditoría forense antifraude. El cliente se tiene que sincerar contigo como se sincera con el abogado. Tú tienes que decirle al cliente, oye, si tuviste un tema de fraude o cometiste un tema de lavado de dinero, tienes que decírmelo porque yo tengo que saber cómo te voy a defender o por dónde te voy a defender. Y tenemos que estar muy de la mano con los abogados. Es importante saber qué estrategia de defensa va a utilizar el abogado porque para nosotros eso es vital. Hay abogados que te van a decir, no, yo lo que quiero es que tú me hagas el informe de esta manera. No, nosotros como profesionales, como contadores públicos autorizados, que damos fe pública de información financiera, tenemos que tener la capacidad de decirle a un abogado, hey, aguanta, el informe lo voy a redactar yo, el informe lo voy a presentar yo. Si bien es cierto, me voy a apoyar en lo que tú requieres, pero yo no puedo poner puntualmente las cosas como tú las pides. Hay una normativa que hay que seguir, en materia de ordenamiento jurídico, que eso lo vas a hacer tú, pero la parte que tiene que ver con números y el sustento de una información y la presentación de una prueba, vamos a hacerlo nosotros.
Disculpe, estaba con el micro apagado. Con los informes de auditoría sirven en los tribunales judiciales, quiero decir, en el Poder Judicial para tomar una decisión. Con un informe de auditoría antifraude se puede presentar una denuncia ante el Poder Judicial o solo se puede utilizar para los socios. No, se puede utilizar para las tres. O sea, puede ir a la justicia, puede ser, vamos, si vamos a la justicia, puede ser un caso por lo menos en el caso nuestro, teníamos una persona que estaba siendo acusada de lavado de dinero. Nos contrata, hicimos una evaluación, hicimos un informe de auditoría forense antifraude y con ese informe de auditoría forense antifraude, él se está defendiendo ante la justicia que lo está acusando de lavador de dinero. Y nosotros estamos probando en ese informe que él no estaba vinculado al caso que lo están relacionando. Puede ir a la justicia, puede que con un informe de auditoría especial forense antifraude se determine que dos socios lleguen a un acuerdo y uno de los dos, el que está demandando o el que está denunciando, decida no llevar a las instancias judiciales y con eso lleguen a un acuerdo. O sea, el informe de auditoría forense antifraude es tan importante hoy día porque te puede resolver un caso sin tener que llevarlo a la justicia. No necesariamente tiene que llegar a la justicia. Se puede incluso llegar a un acuerdo eh, prejudicial para no tener que llevarlo, pero debe estar tan bien concebido y tan bien realizado que lo puedas utilizar sin necesidad de presentarlo ante la justicia. Pero claro que sí, va a la justicia directamente. Sí puede ir. Bueno, me parece que no hay más preguntas, señor Eduardo. ¿No tiene más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que... ¿Sí? Bien, no habiendo entonces más preguntas, agradecemos a nuestro brillante ponente con este tema tan importante sobre la auditoría forense antifraude. Estimado Magíster Eduardo Enrique Muñoz, le damos las gracias por esta presentación tan importante que ha efectuado para nosotros en esta noche. Muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes y que pasen feliz noche a todos. Oye, de paso, ayer sé que se celebró el Día del Perito en Perú, se me olvidó felicitarlos y pues le extiendo mis felicitaciones de parte también del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraudes IAFA a todos los peritos del Perú que conmemoraron su día el día de ayer. Felicidades y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.